Buenas noches a todos. En honor al tiempo, deseamos cordialmente dar la bienvenida a todos los presentes a este seminario virtual de Farmacia del Paraguay. Es un verdadero placer contar con la presencia de profesionales, estudiantes y público interesado en seguir fortaleciendo sus conocimientos mediante la capacitación continua. En esta oportunidad desarrollaremos el tema Marco legal de la atención farmacéutica, responsabilidad legal en el servicio farmacéutico, legislación y deontología en la dispensación. Una temática de gran importancia para el ejercicio ético, responsable y seguro de la profesión farmacéutica. Nos honra contar con la participación del químico farmacéutico Gustavo Recalde, profesional con una sólida trayectoria tanto en el sector público como privado. Es egresado de la Universidad del Sol como químico farmacéutico, técnico superior en farmacia y actualmente se desempeña como regente de Punto Pharma, regente del Hospital Día Oncológico y funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Además, cuenta con una amplia experiencia en laboratorios farmacéuticos como Indufar y Catedral, lo que respalda su vasta experiencia en el ámbito farmacéutico. En nombre de la consultora Azul Profesional, agradecemos profundamente su presencia y la confianza depositada en nuestras actividades de formación. Los invitamos a participar activamente y compartir sus consultas y aprovechar al máximo esta jornada académica. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida al químico farmacéutico Gustavo Recalde y declaramos oficialmente iniciado este seminario. Muy buenas noches para todos. Lastimosamente, el viernes pasado no se pudo desarrollar esta actividad por las inclemencias del tiempo. Creo que ya fui debidamente presentado. Vamos a tratar de que esto sea dinámico. Lo que ustedes, si tienen alguna duda, pueden cortarme al momento y disipar esa duda. Eh, Voy a tratar de ser lo más breve posible en tema de las leyes, porque realmente es un poco tedioso el tema de las leyes, pero es bueno también conocer y ver en qué podemos basarnos para ciertas situaciones. Primeramente vamos a dar una pequeña reseña histórica de lo que es la farmacia en el Paraguay. Primeramente, creo que nuestros ancestros, los indígenas, también tuvieron mucho que ver en lo que es la botánica, porque tienen un conocimiento amplio y creo que hasta la fecha nuestros abuelos, nuestros papás, nuestra mamá siguen utilizando la medicina de los guaraníes. Bueno, la historia farmacéutica en Paraguay evolucionó de la rica herencia botánica, como dije, de los guaraníes. Eh, Las boticas tradicionales como la de Farmacia Catedral, fundada en 1905, es una de las más conocidas del país. Y eso hizo la creación de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA en 1937. En la época prehispánica y colonial, se caracterizó por un profundo conocimiento de los guaraníes y de la medicina, del uso de las plantas por parte de los guaraníes y combinada con los conocimientos de los colonizadores españoles. Eh, Los hermanos Escabones fueron los fundadores de la Farmacia Catedral y es la precursora de la industria farmacéutica también. Pioneros como Juan Pesolini destacaron con la farmacia internacional elaborando medicamentos que ganaron medallas de oro en expos en Roma. La industrialización y profesionalización, el desarrollo científico se dio, más bien es una creación de la Facultad de las Ciencias Químicas del 8 de mayo de 1937 que hasta ahora se recuerda. Nuestras leyes vigentes. La resolución 498. ¿A qué se refiere este? A la cual se aprueba la guía de verificación del cumplimiento de buenas prácticas de farmacia para la obtención de autorización de apertura y renovación de apertura. La que está designada para hacer cumplir las resoluciones es DINAVISA,
que ahora mismo ya es un ministerio. Eh, Dinavisa para dar apertura a una farmacia tiene que tener ciertas medidas, primeramente de las dimensiones. Tiene los pisos, tiene ciertas características, las paredes ciertas características, tiene que tener indispensablemente matafuegos, tiene que tener, si es que hay medicamentos refrigerados, se tiene que tener una heladera con termohidrómetros. Y para la apertura sí o sí tiene que haber un profesional, un técnico en farmacia y un químico farmacéutico que lleve la regencia. Anteriormente había botiquines de el cual se podía tener una apertura teniendo un profesional de salud enfrente, pero no tiene que haber a 5 kilómetros a la redonda una farmacia debidamente establecida ya, porque si está, eso ya elimina justamente, no se puede más abrir un botiquín. La ley número 1119/97 de Productos de la Salud eh, este regula la fabricación, elaboración, importación, distribución, comercialización de productos para la salud y afines. Como le dije justamente, Dinavisa es la encargada de regular. El decreto 21375 del 98 establece la nueva organización funcional del Ministerio de Salud Pública, en el cual en su artículo 10, numeral 2, detalla las funciones específicas de cada área en la atención sanitaria, fabricación, importación, distribución y venta de medicamentos y alimentos, drogas y productos químicos y biológicos y productos radiactivos y todo producto de uso y aplicación en la medicina humana. La resolución 340/24 establece la farmacovigilancia. Este es algo muy tedioso y hasta hoy en día tenemos en vigencia, el cual que cualquier reacción adversa, el cual no está en un prospecto de un medicamento, nosotros debemos de comunicar a Dinavisa y por ende se tiene que dar estudio sobre esas reacciones adversas o la que no es la acción deseada. Y si no está en su prospecto, tenemos que ver si es algo aislado o es algo frecuente en ese medicamento. A eso se refiere con farmacovigilancia. Acá entramos en una parte donde es un poquitito pesado esta ley, la ley 1340/98, que modifica, adiciona y actualiza la ley 357/72, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes. El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona como fuerza de ley. Artículo 1. Esta ley considera sustancias estupefacientes y drogas peligrosas a las incluidas en el listado de anexa en la Convención Única de Estupefacientes en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas ratificada por la Ley número 338 y 339 del 17 de diciembre de 1971. Nosotros tenemos una lista bien específica de todos los medicamentos eh, que se controlan bajo esta ley. Todas las farmacias sí o sí tienen que tener un libro cuando tienen estos medicamentos. Hay farmacias que no tienen tampoco medicamentos controlados y por ende solamente llevan el libro recetario. Pero si ellos ya están autorizados a vender medicamentos controlados, sí o sí tienen que tener la de estupefacientes y psicotrópicos si lo venden también. ¿Quiénes están autorizados a vender los medicamentos controlados? Todo debidamente tiene que estar autorizado por Dinavisa y por Senat. Tienen que tener dos autorizaciones ya. Dinavisa primeramente autoriza a una farmacia para poder vender los medicamentos
y luego tiene que estar autorizado por Senat también para poder vender estos medicamentos que son controlados. Y mensualmente eh, el regente tiene que pasar todo lo que, todos los registros de compra, venta y movimiento que tiene ese medicamento. Los hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias u otros establecimientos estatales, municipales o privados autorizados por el Ministerio a la venta de sustancias estupefacientes, drogas peligrosas y o productos que lo contengan, están obligados a llevar un libro proveído al costo, sellado, foliado y rubricado en todas sus páginas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, asentando el movimiento diario de entrada y salida de dichas sustancias de productos. El establecimiento privado que careciere de este libro o incurriere en irregularidades en el modo de será castigado con una multa de hasta 200 salarios mínimos por actividades diversas. Puede ser primeramente con eso y después con un cierre definitivo en caso de reincidencia. Eh, la ley es muy clara en este sentido y muchas veces también estamos expuestos. Inclusive hasta tiene pena carcelaria si es que no se cumple en forma con los medicamentos de esta ley. Toda receta médica de la sustancia que se refiere a esta ley puede ser despachada, constará con un formulario especial numerado en cuadruplicado. Esta receta que están en pantalla es de estupefacientes. Específicamente viene cuadruplicado. Tiene de distintos colores, viene en blanco, celeste, amarillo y rosado. Cada color es para una institución en específica. Eh, este recetario pueden adquirir los médicos de Dinavisa justamente. Tiene un costo de 44.000 y tiene que estar completado. Se completa un formulario al cual el médico tiene que llevar y tener. Cuando termina una receta, ellos tienen la obligación de devolver esa receta nuevamente para poder adquirir la siguiente. La receta tiene que estar bien completada. Nombre y apellido y número de registro del profesional del médico. Denominación del medicamento. Cantidad de medicamento expresado en números y letras. Nombre, apellido, dirección y cédula de identidad del paciente. Firma del médico y fecha de expedición. Eh, la mayoría de los medicamentos de estupefacientes no son medicamentos muy caros, pero como todos sabemos, interviene directamente sobre el sistema nervioso central y tiene acciones no deseadas. Y lo más feo es que produce acostumbramiento. Y a la larga, sí o sí, uno se vuelve adicto si es que no es controlado por un médico el uso de este medicamento. También las sustancias psicotrópicas. eh, las sustancias psicotrópicas también son adquiridas bajo receta, pero nosotros le llamamos RSA, receta simple archivada, el cual ustedes están viendo en pantalla, también debe tener ciertos requisitos que indefectiblemente debe cumplir para poder ser dispensado. Denominación del medicamento, ya sea el nombre comercial o el nombre genérico de la droga. Cantidad de medicamento expresada en números y letras, nombre y apellido y cédula de identidad del paciente, diagnóstico del paciente, firma del facultativo, o sea, del médico, sello con nombre y apellido y número de registro del profesional. Eh, esta receta, una vez pedida, solamente tiene validez de 8 días. Y lastimosamente nuestros médicos algunos no conocen todos estos requisitos y no completan en forma y a nosotros nos entorpece nuestro trabajo. La cantidad máxima recetada tiene que ser para el uso de 30 días, no más a eso. Y después volver a consultar y si es necesario volver a prescribir ese medicamento si es que el paciente necesita más a partir de esa fecha.
Como le dije justamente, porque son medicamentos que actúan directamente sobre el sistema nervioso central, como sobre ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, estimulantes, y no es conveniente el uso continuo porque es un poquitito nocivo. ¿Estamos bien hasta ahí? Todo bien, todo bien. Dale, dale, perfecto. Cualquier duda que tengan pueden intervenir al momento, no tengo problema para cortar. La resolución 385-2007 es una normativa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay y aprueba el reglamento técnico que instituye la buena práctica de manufactura y dispensación de fórmulas magistrales oficinales, así como su respectiva guía de inspección. Como sabemos, en nuestra ciudad y en todas las ciudades tienen boticas magistrales. ¿Qué es una botica magistral? Muchos médicos, por decir, prefieren este tipo de fórmula porque son bien específicos y usan en forma dirigida al paciente. No quiere decir que ya no está, hay fórmulas preparadas ya de laboratorios, pero muchos prefieren que sea un poquito más específico y hay ciertas combinaciones que no se tienen, entonces prefieren el uso de bóticas. Eh, por decir, una clindamicina eh, ya hay en el mercado, pero ellos quieren una clindamicina bien específica, entonces hacen su receta, van en la botica y hacen la mezcla del medicamento con los excipientes que el médico considere necesario y se produce el medicamento para ese paciente. Muchas veces los medicamentos de botica no tienen el mismo conservante que los que se usan en industrializados y es de más corto vencimiento. El farmacéutico 7 estrellas. Bueno, primeramente, cuidador, tomador de decisiones, comunicador, gestor, estudiante permanente, profesor, profesor y líder. ¿Por qué cuidador? Porque los farmacéuticos proporcionan servicios de atención. El servicio debe ser de la más alta calidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que nuestros pacientes, los pacientes que vienen muchas veces, sale del médico, van con su receta, pero tienen muchas dudas. Y todas esas dudas no tenemos que tratar de sacarle al paciente, tratar de que estén totalmente, eh, vayan a su casa y con su medicamento pueden ser sanados. Muchas veces la palabra sana más que el medicamento si es que se le da en forma correcta. Tomador de decisiones. El fundamento del trabajo del farmacéutico debe ser el uso apropiado y el costo efectivo de los recursos. ¿Qué pasa? Hay muchos pacientes que vienen a la farmacia y tienen una indicación de 3 o 4 medicamentos y tienen un monto X que puede tener en ese momento y él quiere llevar todos los medicamentos y nosotros tenemos que tratar de darle solución a eso, tratar de buscar la manera de que el paciente salga con todos esos medicamentos y si no, ver cuál es el que más requiere para que el paciente pueda tener costo-beneficio, o sea, que tiene que salir curado con los medicamentos que lleva. Comunicador, el farmacéutico
está en una posición ideal para proporcionar una unión entre el paciente y el doctor. Como venía diciendo al comienzo, muchas veces el doctor le da una cierta indicación, pero el paciente no está convencido de lo que le dijo el doctor y tiene que tratar de ver la manera de que el paciente sepa bien lo que está llevando, para qué es y cómo tiene que tomar en específico su medicamento, que no salga con dudas de la farmacia. Gestor, los farmacéuticos deben poder gestionar con eficacia los recursos humanos, físicos y financieros. La información también debe sentirse cómodo al ser dirigido por otros, ya sea por un patrón o el director. En el caso de salud, por ejemplo, hay muchas veces tenemos directores y tenemos que tratar de saber trabajar en conjunto. No, no siempre que estemos en disputa, digamos, tenemos que tratar de, de ver la manera de que siempre eh, nuestros pacientes estén bien, eh, sin, tenemos que saber trabajar siempre en conjunto. Estudiante permanente, esto es algo que realmente admiro de todo porque es cierto. Uno nunca aprende todo. Cuando empieza su carrera, muchas veces ahí empieza la verdadera escuela. Porque en la facultad muchas cosas aprendes, pero en el momento de poner a prueba eso, ahí empieza la verdadera escuela de la vida. Eh, con el correr de los años, con la experiencia, muchas veces uno se da cuenta de lo que realmente un profesor o cierto profesor te quiso enseñar en ese momento y uno no captó lo que le quiso decir, pero con el conocimiento, con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que qué es lo que realmente le quiso enseñar ese profesor. Y a la vez también uno tiene que ser profesor, porque tiene que tratar de todos esos conocimientos que uno que va adquiriendo con el tiempo, pasar a otros para que muchas veces uno dice que nunca dejamos de aprender, y cierto, porque cada día es una nueva prueba y cada prueba que uno va pasando es un nuevo aprendizaje. Y eso es bueno tratar de ir pasándole a las otras generaciones. Y algo difícil, pero siempre es bueno, tratar de ser un buen líder, porque siempre trabajamos en conjunto. Y siempre tenemos que tratar de toda la diferencia que hay entre otras personas, dejar de lado y siempre tener que tratar de que eh, ¿está saliendo bien? Sí, todo bien. Bueno, pasamos al código de ética para profesionales farmacéuticos. La ética es algo que realmente siempre tenemos que en la profesión que sea, hay que mantener siempre, porque es muy importante, porque muchas personas no confían en ciertas cosas y tenemos que tratar de ser profesionales en todo lo que hacemos. Eh, la principal responsabilidad del farmacéutico es el bien del paciente. Es algo que reiterativo ya, pero es algo
que tenemos que tener en cuenta que siempre el farmacéutico tiene que tratar de buscar la manera de que ese paciente sane. Y nosotros estamos dando o vendiendo un medicamento y ese medicamento tiene que hacer la acción que requiere ese paciente. Por eso decimos que nuestra responsabilidad es el bien del paciente. El farmacéutico demuestra igual dedicación hacia todos. ¿Qué quiere decir? Que no tratar de hacer diferencia entre los pacientes. O sea, todos tienen que tratar de la misma manera. No porque este tenga un poquito más de plata o porque este tiene menos, no. Siempre tenemos que tratar de buscar igualdad ante todo. El farmacéutico respeta el derecho individual a la libertad de elección de un tratamiento. Muchas veces un paciente viene hacia nosotros y no se siente a gusto con lo que le recetó y él se siente más seguro con el otro medicamento, pero si su acción es la misma, darle al paciente esa elección que él mismo hizo para su tratamiento. Pero si es que no es así, hay que hacerle ver también al paciente que está equivocado en su parecer y hacerle entender que lo que le estamos dando es algo que a ellos le va a hacer bien y eso es lo que necesita. El farmacéutico respeta y asegura el derecho a la privacidad de la persona. Esto siempre. Cada paciente es individual y cada persona tiene derecho a su privacidad. Sea lo que le estemos vendiendo, lo que estemos dándole, es para ellos, para esa persona es. Y tenemos que cuidar la privacidad de esa persona, no estar repitiendo, no, tal cosa le vendí a fulano, tal cosa le di a fulano, no. Siempre tenemos que salvaguardar la privacidad del paciente. El farmacéutico coopera con sus colegas, otros profesionales y respeta su importancia y cualidades. Es algo que siempre tenemos que hacer. Tenemos que ayudarnos entre colegas y entre profesionales. Muchas veces mi conocimiento llega hasta cierto punto y sé que la otra persona conoce un poquitito más de esa actividad, entonces le consulto. Y viceversa, si me consultan a mí, si yo conozco, tengo que compartir con el colega ese conocimiento para que el colega sepa también. No hay que ser ajeno, no hay que tener problemas de compartir el conocimiento con los demás colegas. El farmacéutico actúa con honestidad e integridad en sus relaciones profesionales. Por algo dice que somos profesionales. Cuando es de relaciones profesionales es algo que es de ese momento. No es como un compromiso familiar que es distinto. Relaciones profesionales siempre con honestidad e integridad. Ser honesto como profesional es algo que a la larga te define, porque siempre van a hablar bien de vos y después van a decir la persona, me fui en tal farmacia o me atendió el señor fulano de tal, el farmacéutico fulano de tal, y me atendió así, así, así. Cuando uno se da íntegro a su profesión, siempre a la larga tiene recompensa. El farmacéutico satisface las necesidades del paciente, la comunidad y la sociedad. Es algo muy difícil satisfacer todas las necesidades del paciente, la comunidad y la sociedad, pero siempre hay que tratar de llegar a eso, a ser excelente y tratar de satisfacer las necesidades de los pacientes, de la comunidad y de la sociedad también. El farmacéutico mantiene y desarrolla sus conocimientos y capacidad profesional. Siempre hay que tratar de desarrollar los conocimientos y como le dije, siempre hay que tratar de querer aprender más para poder dar mejor atención, tratar de conocer más para eh, en el día de mañana alguien tiene alguna duda para sacarle esa duda. Si alguien viene y te pregunta, vos no conoces algo, ahora tenemos muchísimas facilidades para investigar. Y siempre hay que tratar de investigar. Cuando tenemos una duda, investigar, investigar, investigar. Y siempre tratar de sacar esa duda, no quedarse con las dudas. Sí, y tampoco tratar de, cuando uno no conoce de lo que le preguntan, ir por las ramas. Bien decir, no, no conozco, pero voy a averiguar y una vez que tenga ese conocimiento, voy a compartir contigo.
Eh, en en mi época cuando trabajaba en los laboratorios, realmente es algo eh, bueno en saber y conocer siempre, es cómo se fabrican los medicamentos. Porque uno tiene una idea, pero cuando está en el laboratorio es totalmente distinto. Hay ciertos medicamentos, la forma en cómo se produce realmente es asombroso. Y hay un medicamento en específico, la isitretinoína se llama, es el medicamento, es un gel y se fabrica bajo oxígeno. ¿Qué quiere decir? Se hace la mezcla del gel, se hace el preparado del excipiente y después en el momento cuando se le va a poner la droga en específica, se tapa todo el recipiente y se le pone oxígeno. Y bajo oxígeno se va mezclando la droga con el excipiente. Y si no hace todo, no hace ningún grumo, el medicamento está óptimo. Y es una droga carísima. Si es que no se hace bien la mezcla, se pierde todo ese lote de medicamentos. Eh, También la forma en la cual se controla los medicamentos, cómo se hace el control de calidad. Al comienzo de la producción se hace una muestra. En la mitad de la producción se saca otra muestra. Y al finalizar la producción de ese lote de medicamento, se saca otra muestra. Esa muestra, tanto con el lote correspondiente, se guarda y se lleva en Dinavisa. Dinavisa es la encargada de controlar todos esos medicamentos y tener un muestrario de todos los lotes de medicamentos que se fabrican en todos los laboratorios del país. Y vamos a suponer que un medicamento tenga alguna falla y ya se lanzó en el mercado. El laboratorio es el encargado de volver a retirar todo ese lote de ese medicamento si es que si tiene esa falla. Eh, Me tocó también ver cómo se realiza eh, cierto producto en específico y realmente es muy bueno la producción del medicamento nacional. Tenemos muy lindas fábricas de primer mundo y realmente la producción de los fármacos paraguayos no tienen nada que envidiar a los extranjeros. La presentación llega hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que quiere que se comparta con ustedes? Quedo a disposición. Excelente su presentación esta noche. Invitamos a todos los compañeros que tengan alguna consulta, pueden activar sus micrófonos o dejarnos sus mensajes también en el chat o en los grupos de WhatsApp. Nos llega una consulta, dice, ¿cómo puede el farmacéutico protegerse legalmente cuando detecta una prescripción con posibles errores? Dice. Bueno, la verdad que no debería de dar el medicamento porque muchas veces se hacen recetas falsas y muchas veces los médicos, si es que no está en condiciones la receta, no se debe de expedir luego ese medicamento. ¿Por qué? Porque el peso de la ley cae sobre el que expide el medicamento, no sobre el que trae la receta falsa. Lo ideal para mí es rechazar esa receta.
No sé si es que está respondida esa pregunta o hacia dónde apunta su pregunta. Nos llega comentario del compañero, dice, excelente la explicación, dice. Llega otra consulta, dice, ¿cuáles son las responsabilidades legales más importantes que debemos conocer y tener en cuenta a la hora de la atención al paciente y al cliente? Dice. Bueno, uno luego, como siempre digo, uno tiene que estar seguro de lo que está, cuando viene una receta, primeramente hay que leer bien la receta, no dar uno por otro el medicamento, porque muchas veces se presta a confusión una receta. Por decir, querer recetar un antibiótico, pero el farmacéutico no comprende bien la receta, lo mejor hay que salir de la duda. Muchas veces los médicos ponen a consideración los números telefónicos de ellos mismos para, por si se tiene alguna duda. Lo bueno siempre hay que salir de esa duda antes de expedir el medicamento, porque si uno expide mal medicamento, eh, puede ocurrir demandas y lo mejor que uno puede hacer en ese caso cuando tiene duda, consultar con el médico o con otros colegas para disipar la duda para que el medicamento que él dice la receta sea la indicada. ¿Alguna otra pregunta? Nos llega otra consulta de un licenciado. Dice, ¿qué importancia tiene la documentación y el registro adecuado? ¿Y por cuánto tiempo se suele mantener bajo cuidado esos documentos como registro? Dice. A nosotros nos exigen, Dinavisa nos exige guardar la receta por 5 años. También es bueno aclarar ya que todos los medicamentos que se adquieren bajo receta, últimamente los antibióticos ya no se venden en la farmacia al mostrador. Sí o sí exigen una receta y esa receta se archiva aparte. Los psicotrópicos aparte y los estupefacientes aparte se archivan. Y todo eso queda resguardado. Los antibióticos solamente por 2 años, pero los estupefacientes y psicotrópicos hasta 5 años se guardan en la farmacia. Están, primeramente las consultas son los libros y después son las recetas. Si hay duda de alguna indicación o de a una expedición de un medicamento que supuestamente no era la que indicó el médico, se consulta esa receta y se ve bien si es que se dio mal ese medicamento o no. Pero últimamente esos errores al menos no ocurren en la farmacia. Pero sí las recetas están ahí por cualquier eventualidad. Excelente, nos llega otra consulta. Desde su experiencia en el sector público y privado, ¿cuáles son los desafíos más frecuentes que se llegan a encontrar los compañeros? Dicen. En el sector público al menos, nuestro inconveniente más grande es la falta de medicamentos en el Ministerio de Salud. Lastimosamente, nunca podemos prever todo y muchas veces se tiene o sea que el Ministerio de Salud tiene estipulado su cartera una cierta cantidad de monto para compra de medicamentos que después sobrepasa y ahí muchas veces pasan los faltantes de medicamentos al ministerio. Y en el sector privado, al menos los desafíos más grandes es eh, hay cómo decirle, la,
En el sector privado, en el sector privado los desafíos más grandes son las cadenas. Las cadenas últimamente están agarrando todo el mercado y lo considerado farmacias chicas van desapareciendo de a poco. Pero es un mercado global, es algo que a la larga no tenemos cómo atajar. La misma cosa en el ámbito del supermercado, digamos. Sí o sí hace a la larga que desaparezcan todos los kiosquitos. Y últimamente en el sector privado eso es lo que pasa, que las cadenas últimamente agarran bastante y eso hace que las farmacias más pequeñas vayan desapareciendo de a poco. Excelente. ¿Algún compañero que tenga alguna consulta más? Como para ir finalizando, entonces, ¿qué recomendaciones daría a los profesionales que recién inician su ejercicio profesional? Como para evitar problemas legales o también administrativos. Asesorarse bien, primeramente asesorarse bien, porque en mi experiencia al menos, cuando me recibí recién de químico, me ayudaron muchos colegas. Nuestros profesores mismos nos ayudaban bastante porque en la facultad no te enseña cómo manejar los libros muchas veces, no te enseñan a leer receta, algo que solamente con el día a día vas interpretando y no tengan miedo a equivocarse. Así también los colegas siempre le van a ayudar y traten de asesorarse siempre, traten de asesorarse siempre. En vigilancia, por ejemplo, hay muy buenos profesionales en el cual vos te vas, le preguntás y sin problema ellos te comparten su conocimiento y cuando uno más pregunta, cuando tu pregunta es más específica, más rápido vas aprendiendo. Puedo decirte, cómo lees una receta? Al comienzo, si vos no entendés qué es lo que dice ahí, o podés preguntar cuál fue su consulta, por qué consultó, qué diagnóstico le dio el médico. Y ahí vas deduciendo la receta. Por eso digo que siempre no hay que dar por dar nomás. Eh, a mí trabajando en el Ministerio de Salud, por ejemplo, muchas veces viene una receta, voy a agarrar y le preguntar al paciente, ¿estás internado? Sí, está internado. ¿Y qué le pasó a tu paciente? Tal cosa le pasó. Y ahí va deduciendo la receta. Cuando no se entiende muchas veces la receta del médico, va deduciendo. Y si tenés duda, te va. Entonces, le haces esperar un ratito y te vas vos mismo a preguntarle al médico y le dirigí también al médico de cómo más o menos tiene que ser para que pueda facilitarte tu trabajo. Eso es lo que siempre va a ser mi forma de ver y de pensar, de que hay que asesorarse constantemente con las personas que con más experiencia, porque ellos ya pasaron por muchísimas cosas, ya vieron muchísimas cosas y su experiencia se basa en eso, en los conocimientos que adquirió en ese tiempo. Excelente, tenemos algunos comentarios más. Dicen, excelente explicación, se entendió todo perfecto. Nuevamente vuelven a decir, excelente presentación. Llega un comentario, dice, suele pasar trabajo en el sector público y por lo general las farmacéuticas envían los medicamentos de forma suelta, dice. Y suele ocurrir que hay confusiones con medicamentos porque son iguales, dice. A modo de comentario, dice un compañero. Esa es otra cosa también que quiero compartir un conocimiento porque muchas veces cuando uno abre su farmacia, una farmacia nueva, muchas veces se quieren aprovechar las farmacéuticas de tu desconocimiento y los que son vencimientos más cortos te envían ya a vos que estás empezando recién. Siempre es importante revisar los vencimientos, revisar el lote correspondiente y no aceptar si es que vos no estás de acuerdo. Eh, Cuando el medicamento no está en condición, lastimosamente, últimamente la forma de trabajar de todos los laboratorios es
vía encomienda. Y no llega los embalajes como corresponde y muchas veces se daña el medicamento. Y eso hay que ver la manera de devolver o de que te vuelvan a canjear, porque el que va a pagar los platos rotos es el consumidor final y uno hay que tratar de cuidar del paciente, que es el consumidor final. Eh, las farmacéuticas y las empresas grandes son capitalistas y ellos no van a querer perder, pero también hay que hacerle ver que tu paciente y tu cliente es tu capital y vos tenés que cuidar eso. Excelente. Bueno, en vista de que no estamos recibiendo más consultas, tampoco comentarios, de esta forma hemos llegado al final de esta importante jornada académica. En nombre de la consultora subprofesional, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al químico farmacéutico Gustavo Recalde por compartir su experiencia y conocimiento sobre el marco legal, la responsabilidad profesional y la deontología en la atención farmacéutica. Agradecemos también a todos los participantes por su interés, la participación y el compromiso con la actualización profesional. Estamos seguros de que los conocimientos adquiridos hoy fortalecerán su ejercicio diario y contribuirán a brindar una atención farmacéutica más segura, ética y de calidad. Esperamos contar con la presencia en nuestras próximas actividades de todos ustedes y les deseamos muchos éxitos en su vida profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.